COP27, nueva oportunidad para él. Estos son los retos pendientes. Desde este domingo, día 6, y hasta el 18 de este mes tendrá lugar en Egipto la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. Donde jefes de Estado, ministros y portavoces, junto con activistas climáticos, representantes de la sociedad civil y ejecutivos de empresas, debatirán y deberán llegar a acuerdos sobre las acciones a tomar para evitar el desastre climático. Este año la conferencia se basará en las conclusiones de la COP26, celebrada a finales de 2021 en Glasgow. En ella se reafirmó el deber de las naciones de aportar $100,000 millones anuales a los países en vías de desarrollo para paliar las consecuencias del cambio climático, así como la necesidad de utilizar al menos la mitad de esta financiación para la adaptación. De aquella reunión también surgió el compromiso de las naciones de reducir un 45% las emisiones de CO2 para 2030 y se ratificó lo que ya expone el Acuerdo de París, adoptar las medidas necesarias para limitar a 1,5 grados Celsius el aumento de la temperatura media del planeta. En esta nueva edición, la conferencia se centrará en evaluar qué han hecho las naciones durante este último año y tratará de establecer medidas para la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático, así como el cumplimiento de los compromisos de financiación de la acción climática en los países en vías de desarrollo. Será por tanto una cumbre climática para reafirmar lo ya establecido y complementar alguna medida concreta. Pero también se produce bajo la sombra de la guerra en Ucrania y de la crisis económica que afronta la mayor parte del mundo. Lo que significa que probablemente no se centrará en establecer nuevas medidas de mitigación para reducir las emisiones, sino más bien en cómo implementar las acciones climáticas ya aprobadas para hacer plenamente operativo el Acuerdo de París. Se dividirá en 5 áreas clave de acción: naturaleza, alimentos, agua, descarbonización de la industria y adaptación al clima, y estas son algunas de las líneas de actuación más importantes. 1. Hacer efectivo el pago de $100,000 millones a los países pobres. El cambio climático va a afectar a toda la Tierra, por lo que la humanidad debe tomar decisiones drásticas en su modelo económico y social para adaptarse a un nuevo estilo de vida en el planeta. Para que la transición sea justa, sin embargo, es necesario que los países con mayores ingresos y mayores responsables de este problema ayuden a aquellos que tienen menos acceso a recursos. En 2009, los países desarrollados se comprometieron a proporcionar $100,000 millones al año en financiación a partir de 2020 para la protección del clima en los países pobres. La promesa sigue sin cumplirse en gran medida. De hecho, hace unas semanas Dinamarca se convirtió en el primer miembro de la ONU en conceder dinero para ayudar a las regiones más vulnerables. Por eso, esta COP27 va a intentar reforzar ese compromiso bajo la entrega inmediata de esos $100,000 anuales. 2. Aprobar el fondo de pérdidas. Todos los países han estado de acuerdo en que se deben abordar las pérdidas y daños relacionados con los impactos del cambio climático. Pero a día de hoy el cómo configurar esos fondos sigue siendo un tabú. La reticencia de los países ricos es el principal obstáculo al que se enfrenta esta medida. Su preocupación por las posibles demandas de responsabilidad frente a los daños climáticos causados por sus emisiones siguen frenando la posibilidad de realizar una acción climática ambiciosa. Por eso, en esta COP27, uno de los grandes retos consiste en poder aprobar dicho mecanismo. Lograrlo es tan importante que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha señalado que solo su consecución podrá convertir a esta cumbre del clima en una reunión exitosa. No obstante, este objetivo se enfrenta a dificultades para ser realidad. La actual crisis energética y el aumento del gasto durante la pandemia de COVID-19 ya han puesto demasiada presión en los sistemas económicos y es posible que el fondo de pérdidas vuelva a caer en el olvido. 3. Nuevos compromisos. Aunque no se espera que se añadan nuevos compromisos u objetivos respecto a los adoptados en 2015, sí es posible que algunos se renueven o refuercen.
Se espera que los países participantes expliquen cómo van a poner en práctica el Acuerdo de París en sus economías, mostrando los avances en materia de legislación y políticas. En este sentido, se pondrá especial énfasis en la adaptación al cambio climático, cada vez más solicitada por los países vulnerables que ya están sufriendo sus consecuencias y necesitan apoyo económico para afrontarlas. No obstante, con respecto a la mitigación de las emisiones es posible que no se logre mucho más de lo que ya está aprobado. En principio, no se prevé un mayor impulso a la reducción de emisiones, porque es poco probable que los países se pongan de acuerdo sobre una regulación más estricta para hacer frente a las emisiones de carbono que la que hay impuesta actualmente. Contacto de la sección de Medio Ambiente, Crisis Climática @prensaiberica es